Hoy recorreremos esta increíble casa que, más allá de lo hermosa que es, tiene algo de historia muy interesante. Ahí les va. Este sería, y de hecho lo era, el acceso principal a esta casa, en donde, como comúnmente, accedes a la sala, tienes a un lado la cocina, el comedor y al fondo las habitaciones. Pero hoy la entrada a esta casa es por atrás. Sí, por atrás. Los arquitectos decidieron romper las reglas y sacrificar la distribución tradicional por algo que para algunos es mucho más importante: enriquecer la experiencia de recorrer la propiedad. Por ejemplo, imagínate llegar a tu hogar y que te reciba esto. ¿Quieren vivir la experiencia? Acompáñenos a conocerla. Nos encontramos en la calle 39 del centro de Mérida, en una ubicación privilegiada, a una cuadra del Parque de la Plancha, este nuevo espacio verde urbano con más de 20 hectáreas de extensión. ¡Wow! ¡Qué increíble pensar que esta propiedad antes se veía de esta manera! Los arquitectos aprovecharon su ubicación justo en una esquina, teniendo la oportunidad de invertir lo que antes era el frente, convertirlo en el fondo, y lo que antes era el fondo, convertirlo en el frente. De tal forma que ahora tiene 22.5 metros de frente por 9.2 metros de fondo. De este lado vemos lo que hoy es una ventana, antes era el acceso principal, y por acá, a un costado de la cochera, tenemos la entrada principal. Aprovecharon también para remodelar y renovar estas 3 ventanas que tenemos aquí a un costado. Les incluyeron esta herrería con esos toques circulares y curvos que van a ir acompañándonos a lo largo de todo el recorrido. También aprovecharon para remodelar, o más bien para retomar y darle una nueva vida a la fachada, agregando esos tonos verdes con esos detalles en blanco que vemos en los antepechos y en las molduras en la parte superior. Y un detalle que nos encantó es este que tenemos acá, este círculo del cual sale este árbol de naranja agria, que según nos cuentan los arquitectos, la intención era mantener la tradición del barrio, en donde los vecinos, cada que necesitaban, pasaban y agarraban una naranja agria para preparar sus alimentos. Vamos a ver que además aprovecharon para renovar la carpintería, incluyendo tanto en el portón de la cochera, acceso principal, como en las persianas de las ventanas, una madera de cumarú que además es muy resistente para este tipo de climas. Y lo interesante de esta casa, que quiero que se preparen, amigas y amigos, es que desde que entras empiezas a vivir la experiencia de tal forma que no es una entrada tradicional como la que tenemos acostumbrados, como vimos en la intro, ya saben, sala, cocina y comedor. Aquí es diferente, estoy seguro que lo van a disfrutar. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. ¡Wow! ¡Qué recibimiento tan bonito! Aquí, de entrada, miren qué recibimiento tan mono. Tenemos este elemento decorativo, esta mesa con este monito debajo que van a ver, nos van a ir acompañando a lo largo de todo el recorrido. Por acá tenemos acceso hacia la cochera con espacio para hasta un vehículo, y de este lado, detrás de esta puerta misteriosa de madera con este arco en la parte superior, tenemos la entrada y la bienvenida espectacular de la que les habíamos hablado. Amigas y amigos, con ustedes, Casa Aquí. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Así te recibe esta propiedad, como un pequeño oasis en medio del centro de Mérida. Está increíble. Este es un espacio lleno de vegetación, con muchos elementos orgánicos, como es la piedra en este estilo rudo que tenemos de este lado, que hace una superficie mucho más rugosa, ideal para estar junto a una piscina, o esta gravilla que tenemos a un costado, que también lo hace una superficie permeable. ¿Qué decir de toda la vegetación que tenemos alrededor? Árboles frutales de este lado tenemos la naranja agria que veíamos del otro costado, y una piscina que además es de excelentes dimensiones. Desde aquí podemos ver y estamos en el centro de la propiedad. Para que quede más claro la distribución, ahí les va. De este lado tenemos 2 recámaras, una en planta baja, otra en planta alta. El acceso que veíamos hace un momento, así como la cochera. Esta parte que es el corazón de la propiedad, donde tenemos la piscina, donde tenemos también los árboles frutales, esta pequeña sala techada. De este lado tenemos también la sala, comedor, cocina, y en la planta alta una tercera recámara. Pero ahorita vamos a conocer cada uno de estos espacios y ya nos
nos dirán cuál es su favorito. De entrada, vean nada más qué espacio tan delicioso. Esta piscina, la cual remata con una jardinera justo en la parte frontal, que nos hace sentir que estamos de vacaciones, que estamos relajados, que estamos en un lugar tropical. Espacio incluso para estos dos camastros y diferentes alturas, tanto aquí para chapotear como una parte más profunda para relajarte. Y además tiene un montón de espacios pensados para pasarla bien. Chéquense este vagamon que tienen por acá. Nos encantó. Hace rato le di una cátedra a Fer. De verdad no me pudo ganar ni una sola vez. No sabía ni cómo acomodar el tablero. Pero ahí es cuando dices, no es cierto, Roger. No, la verdad me estoy inventando todo esto. No hemos podido jugar. Es muy temprano en la mañana y pues bueno, tenemos que trabajar, amigas y amigos, para poder traer este contenido tan hermoso. Oigan, miren qué padre está esto. Además, en esta piedra labrada, a un costado tenemos también este pozo, que es el pozo original que tenía la propiedad, el cual habilitaron y en donde podemos ver cómo lo integraron muy bien con este ambiente. Y hoy en día genera una banquita perfecta para jugar y dar unas clasecitas de vagamon, que al rato que terminamos de grabar se abren los cursos por a quien guste. Bueno, vamos a conocer las habitaciones. ¡Wow! ¡Qué bonita habitación! Es que además estamos al lado del pequeño oasis que recorremos en ese momento. Está increíble. Además, una habitación de muy buenas dimensiones, espacio suficiente para incluir una cama, formato king size, en donde miren qué bonita cabecera incluyeron. Es una cabecera completamente continua, en donde aprovecharon también para incluir esos dos burós que tenemos en la parte de abajo. Otro detalle que nos encantó son las buñas de madera que utilizaron en el piso con la intención de darle ese toque de calidez que te da la madera y al mismo tiempo tener ese elemento estructural que hace que al momento de que se asiente la casa no se empiece a cuartear. Y por acá algo impresionante, amigas y amigos, una pantalla redonda. Estoy buscando el control para que vean cómo se ve. No, no es cierto, no se crean, no es una pantalla, pero de verdad Fer y yo cuando entramos dijimos, imagínate que sea una pantalla redonda. Parece. Pronto llegaremos a eso. Por lo pronto, bueno, tenemos este elemento decorativo que la verdad se ve increíble y que nos fuimos con la finta. Y por acá tenemos la mampostería que dejaron completamente al descubierto del muro divisorio entre este espacio y el de un costado, en donde además agregaron ese elemento decorativo, esa tabla que tenemos en la parte superior, esta de madera que se ve padrísimo. De hecho, medio ahí esconde un poquito el aire acondicionado, pero sobre todo esconde la luz, la cual hace parecer como si tuviéramos un tragaluz en la parte superior. Sin embargo, es una tira de luz LED, un excelente elemento decorativo. Por acá tenemos el baño que sirve para dar servicio a esta habitación, un baño también lleno de detalles, desde este lavabo en esta forma circular, en donde vemos también instalaciones hidráulicas de cobre al descubierto y estos detalles de las llaves que no nos dejan de sorprender a Fer y a mí. ¿Qué tal, Fer? Me encantó. Está padrísimo, lo vemos tanto en la parte del lavabo como también en la zona de la regadera. Aquí de hecho aprovecharon para incluir este deck de madera para que al momento de ducharte pues no pises frío. También este enorme óculo con este vidrio esmerilado que nos da la privacidad pero al mismo tiempo muy buena iluminación. Mira, ahí atrás de esa madera también hay LED, ¿no? Otro tragaluz. Igual, exacto. Está padrísimo, me encantó. Buena solución, ¿no? Bueno, ¿qué? Vamos a la segunda recámara. Vamos. Vamos para allá. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué habitación tan cálida! Además, debo confesar que me encantan las recámaras con el formato de cama central. Aquí tenemos una recámara de muy buenas dimensiones. Aprovecharon para incluir esta cama en formato king size justo en medio de la recámara, con estas dos pequeñas lámparas colgantes que ayudan a delimitar y también con una base que se extiende y se convierte en este cómodo escritorio de hasta para dos personas. Está increíble. Y vieron que desde que entré dije que se sentía muy cálido. En parte se lo debemos también a estos elementos de madera que incluyeron. Esta es una madera de cedro, en donde vemos también este detalle en hilo de sosquil que le da esa combinación de colores que hace que se vea tan bonito y tan cálido. Además armoniza muy bien con todas las paredes cubiertas en chucún, con detalles como la hamaca o este pequeño cuadro pequeño, en donde además podemos ver que hace alusión a la fachada que habíamos hace un momento de la casa. Esta es la ventana del baño y estas son las escaleras que nos conectaron con esta recámara. Es decir, usted está aquí. Qué profundo. Qué profundo, ¿verdad? La verdad lo acabo de notar, está increíble. De este lado tenemos también estas máscaras. Y bueno, si de este lado está bonita la vista, ¿qué decir de este frente? Desde aquí podemos ver las áreas comunes, ese pequeño oasis al que nos dio la bienvenida a esta propiedad, donde te invita a ir simplemente a relajarte, venir a descansar o venir a vacacionar. Oigan, por cierto,
Esta casa está disponible para venir y para quedarse en ella. Este es parte del grupo de Oda Hotel o un hotel de casas. Seguramente les sonará porque esta es ya la tercera propiedad que visitamos de ella. Ya visitamos Casa Piedra y Casa Chamaca y pueden ver que incluso se nota el estilo tan peculiar y tan cálido que caracteriza sus propiedades. Si quieren más información para quedarse en esta o cualquiera de sus propiedades, les dejamos aquí el QR y el link en la descripción. Y mientras tanto, acompáñenme a ver el baño, que estoy seguro que les va a encantar. Tiene unos detalles, bueno, vengan a ver. Este es un espacio en donde procuraron darle una apariencia monolítica. Es decir, todo parece como si fuera una sola pieza, salvo los elementos decorativos de madera que nos encontramos, como esta escalera o esta pequeña mesita junto al excusado, o incluso la base que tenemos justo encima de la meseta. Algo que nos encantó fue de nuevo la tubería en cobre al descubierto, estos lavabos circulares, y un detalle muy particular es que esta meseta, si se fijan, es más ancha de lo que suelen ser las mesetas. Y esto lo hicieron con la intención de que al momento de extenderla tuviéramos esto como resultado. Una tina, la cual es producto de extender esta meseta y que integra perfectamente los espacios. Además nos encantó que esta se encuentra justo a un costado de la parte exterior, pero tiene todavía la privacidad que te da este murito justo debajo de la ventana y que además se encuentra a un costado de la regadera. Aquí de hecho ya saben que estas son mis favoritas, las que caen directamente desde arriba en 90 grados, la cual además recubrieron con esa caja de madera que hace que se vea tan única. Y hablando de cubiertas o de cajas de madera, tal como aquí alrededor aprovecharon para darle ese desnivel en toda la circunferencia o la perimetría de esta base y que por allá con esta cobertura de madera se pudiera ir discretamente el agua. Está increíble, repitiendo la hazaña también de las llaves. Oye, algo que se ve desde aquí que también está muy interesante es esa forma en la que taparon el muro del vecino. Exacto. Con esa palma colgada, que según el arquitecto, pues algo muy sencillo. O sea, nada más literalmente colgaron la palma, ahí se ve, de hecho, con alambres. Claro. Y es una forma muy orgánica y privada, ¿no? Exacto. Está buenísimo porque nos ha tocado ver bajareques, bambú, nos ha tocado ver mayasombras, pero creo que esto no lo habíamos visto antes y la verdad es que es una excelente solución. Nos encantó. Bueno, ¿qué? ¿Vamos a las áreas comunes? Vamos al principio de la casa. Vamos a por ellos. ¿Qué tal de increíble está este espacio? Es una mezcla entre el exterior y el interior, nada como una terraza techada en Mérida. Aquí podemos ver que mantuvieron completamente al descubierto esta parte de abajo de los muros de mampostería originales de la propiedad, mismo que se extiende hacia esa pared que nos conecta hacia la zona de la sala, en donde vemos cómo incluyeron este elemento decorativo, de nuevo haciendo alusión a las figuras geométricas que usan en toda la propiedad, con ese marco cuadrado y luego esa pequeña, pues ese semicírculo que tenemos en donde utilizaron esta cobertura en tonos verdes. Oigan, y ya que estamos viendo para arriba, podemos notar que esta terraza se encuentra techada gracias a esos troncos de maderas que se sostienen por la estructura metálica y que encima tienen una capa de policarbonato para protegernos de la lluvia. Y un detalle que nos encantó, es una babosada, pero ahora está padrísimo. Vean esa estructura que tenemos allá detrás, esa de madera con figuras geométricas, pues ese es el escondite del extractor del baño que tenemos adentro. Una excelente manera de ocultarlo. Vemos que también aprovecharon para incluir todo este mobiliario. Este es mobiliario pensado para el exterior, donde prácticamente te derrites en este sofá. Ya me imagino, Fer, saliendo de la piscina. ¿Qué, echamos un chapuzón? Sí, me da una vibra como de San Miguel de Allende este espacio. Como que los cactus, el barro, la madera de cedro. Puede ser, ¿eh? Además, como que sí ves los elementos decorativos y materiales de Yucatán, pero con ese toque como rústico más del centro del país. Exacto. Sí, exacto. No, me encantó. Oigan, y además ya vieron que tenemos dos entradas. De este lado tenemos acceso hacia el comedor y por aquí hacia la sala, ambos con claros muy amplios para permitir integrar el espacio interior y exterior. Es más, vamos a conocer la sala, lo que era antes la entrada principal de la casa. ¡Wow! ¡Qué bien quedó, eh! Excelente modificación. Y pensar que esta era la primera crujía o la entrada con la que te encontrabas al momento de ingresar a la propiedad. De hecho, aquí un costado, esta actualmente ventana, antes era la puerta de acceso. Es decir, tenías acceso a una casa de manera tradicional. Entrabas, tenías la sala, la cual quedó, por cierto, muy bonita, a un costado de la cocina y subías a la recámara. Algo que nos encantó fue la manera de recuperar y repensar este espacio, desde el interiorismo y los muebles que utilizaron, como estos bloques. Vean qué manera tan original
original. Este es un bloque de un tronco de cedro, el cual recortaron en cubos de 50 por 50 por 50 y los colocaron para dar como resultado esta mesa de pues unos 50 por unos 50, ¿no? Además armoniza muy bien con el tapete de yute que tenemos en la parte de abajo y una sala muy cómoda que te invita a acostarte y derretirte. Oigan, y miren, aquí tenemos esta escalera que, si se dan cuenta, es muy similar a la que teníamos a un costado de la piscina, en donde tenemos esta escalinata acompañada de esos círculos. Fer, cuidado, un mono. ¿Se acuerdan que les dije que nos íbamos a encontrar con varios monitos a lo largo del recorrido? Pues este es uno de ellos, en donde podemos ver cómo hicieron una exposición majestuosa. A mí nos encantó pensar en un monito sosteniendo este foco que sirve como elemento decorativo, pero también de iluminación. Y es que está increíble. Todo este hotel, esta casa es una experiencia. Y es que, a ver, resulta bastante innovador pensar en un hotel de casas, es decir, la administración descentralizada. La verdad es que es un modelo de negocio muy interesante. Me puedo imaginar el modelo financiero que estuvo detrás de esto. O sea, ya vas a sacar tu lado actuario. no lo puedo evitar. No lo puedo evitar. Ya sabes que cuando se trata de números empiezan a fluir. Y es que, en serio, o sea, cuando te pones a pensar en un negocio como este, tienes que considerar todas las variables, desde la ocupación, la tarifa, los costos, la administración, la operación, todo eso. Y es ahí en donde tienes que apoyarte de un buen análisis financiero, de un buen modelito que te pueda predecir las variables y ver si tu negocio es o no es viable. Deja tus datos de una vez, aprovecha. Bueno, va. Aquí les dejo el QR y el link en la descripción por si quieren que a través de la consultoría financiera pueda asesorarle. Continuamos con el recorrido. Y aquí a un costado tenemos la escalinata que nos conecta con la segunda planta, en donde tenemos la tercera habitación. Una habitación con un formato de 2 camas dobles. Es decir, tenemos para la pareja 1, pareja 2 en la primera sección y aquí para los pequeños. Está increíble, ¿no? Vamos a conocer la cocina. De este lado tenemos el baño que sirve para dar servicio a las visitas y lo hicieron un baño completo para que también dé servicio a quien esté en la recámara de arriba. Además, increíble el lavabo que utilizaron, nos encantó. Aquí seguido llegamos a la cocina, en donde es increíble pensar cómo transformaron este espacio. Para que se hagan una idea, aquí les dejamos una foto de cómo se veía antes. Aquí aprovecharon para distribuir la cocina a lo largo, incluyendo incluso este mueble que se encuentra dentro de un nicho, en donde puedes aprovechar muy bien que tienes un ancho relativamente pequeño o delgado, pero puedes distribuir muy bien todo el espacio de almacenamiento. Pareciera más angosto, ¿no? Y los cajones tienen buen tamaño. Sí, la verdad es que sí. Bueno, aprovecharon incluso hasta para esconder el aire. A ver, encuéntralo. ¿Han visto a Blue? Ah, ¿verdad? Está acá. Miren nada más. Justo ahí encuentras los shots y el aire. Ya sabes, porque luego les gusta pedir el vaso frío. Está padrísimo. Vemos de nuevo. Miren, esta es una de las insignias o firmas de este proyecto. El detalle de la escalinata con los temas de arcos y curvos. Está increíble. Oigan, y un detalle que vimos también en la casa anterior que recorrimos era este colgador. Es este colgador que aprovecha muy bien el espacio y que lo puedes ocupar para colgar sartenes, espátulas o diferentes utensilios de cocina. Muy versátil, ¿no? Demasiado versátil, está increíble, muy buena manera de aprovechar verticalmente el espacio y así dejas libre la parte superior para incluir decoración. Aquí a un costado tenemos también la conexión que nos lleva hacia el comedor con esta mampostería al descubierto que se ve increíble y el acceso hacia el cuarto de lavado y bodega de servicios. Vamos a ver el comedor, seguro les va a encantar. ¡Wow! ¡Qué espacio tan contrastante! Después de venir de una cocina pequeña, entrar a un comedor con estas alturas de 4.7 metros y este sentimiento de amplitud, vaya que es un cambio. Y a esto suma también o ayuda el hecho de que 2 de las 4 paredes sean ventanales de prácticamente piso a techo. Aquí de hecho se abren de manera muy particular. Esta se le llama, ¿cómo se llama? Pivote. Ventana de pivote, correcto. En donde podemos ver cómo integran el espacio interior con el exterior. Y lo mismo de este costado, donde aquí nos conecta pero con la zona de piscina. De tal forma que podamos estar aquí con la familia, con los amigos. Y mientras unos están en la piscina, nosotros estamos aquí en el comedor gozando de los sagrados alimentos. Me encanta que cada puerta tiene su cortina individual, ¿no? O sea, Sí. te permite abrirlas y sigues teniendo la protección del sol cuando las cierras. Y aquí se ve que responde a la orientación de la casa, ya que las tenemos de este lado, pero no de ese. Exacto. No, está padrísimo, de verdad pensaron en cada detalle. De este otro lado tenemos el comedor, un comedor con espacio hasta para 7, 8 personas si se apretan un poquito, en donde además aprovecharon para colgarle o incluirle esta lámpara colgante que nos voló la cabeza cuando nos contaron los arquitectos que esto era antes un cesto de ropa sucia o un cesto, una canasta o algo, ¿no? En un semáforo la compraron. Son de esos que vas caminando, bueno, que vas en tu coche y los ves en el semáforo y decides parar y mira, qué buena manera de presentarlo. Otro detalle que nos encantó son los arbotantes que tenemos en la parte superior
superior, en donde nos da esa sensación que las luces indirectas nos brindan esa calidez y que además juegan con estas figuras geométricas que, bueno, Es como Minecraft, ¿no? es como una lámpara de Minecraft. Yo creo que ahí lo diseñaron, seguramente porque acaba de salir la película, pero bueno, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. De igual manera, vemos que aprovecharon para incluir muebles como este mueble de cedro con un estilo muy clásico que termina de decorar el espacio. Oigan, y si les gustó este contenido en donde de verdad el uso de la madera con el chucum y la piedra le dan un sentimiento de calidez a la casa, no se pueden perder el siguiente video, que estamos seguros de que les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro.